¿Cómo cambió mi vida al aplicar esta lección que aprendí de la vida de Ismael? En este episodio exploraremos la vida de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, un personaje a menudo olvidado en la Biblia. ¿Quién fue Ismael? ¿Cuál es su legado? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de su historia? Sigue con nosotros mientras desentrañamos los misterios y las lecciones detrás de este intrigante personaje bíblico. Ismael, cuyo nombre significa Dios me escucha, es un personaje bíblico cuya historia se encuentra en el libro de Génesis. Su nacimiento está rodeado de circunstancias únicas y significativas. Abraham, originalmente llamado Abram, y Sara, originalmente llamada Sarai, eran una pareja anciana y sin hijos. Dios les había prometido una descendencia numerosa, pero hasta ese momento no habían tenido hijos juntos. Ante la falta de un heredero, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su esclava egipcia, Agar, y obedeciendo fielmente esta sugerencia, Agar concibió y dio a luz a Ismael. Como nos dice en Génesis 16 del 1 al 4, Sara, impaciente por la demora en cumplir la promesa divina, instó a Abraham a tomar a Agar como concubina para que ella pudiera dar a luz en lugar de Sara. Abraham accedió y Agar quedó embarazada. Cuando Agar estaba embarazada, el ángel del Señor se le apareció y le dijo que su hijo se llamaría Ismael, que significa Dios me escucha. Este nombre refleja la compasión de Dios hacia Agar y su situación. También tenemos en Génesis 16 del 5 al 6 que después de concebir a Ismael, Agar comenzó a menospreciar a Sara, lo que provocó conflictos en el hogar. Sara se sintió afligida y trató duramente a Agar, quien finalmente huyó al desierto. En el desierto, el ángel del Señor encontró a Agar y le aseguró que Dios cuidaría de ella y de su hijo. Ismael creció en el desierto de Parán y Dios cumplió su promesa de hacerlo padre de una gran nación. El nombre de Ismael es un recordatorio constante de que Dios escucha nuestras oraciones y nuestras luchas. Aunque su nacimiento fue resultado de una decisión humana, Dios estuvo presente en su vida desde el principio. Si reflexiono y enumero todas las veces que tomé decisiones importantes en mi vida sin consultar la voluntad de Dios, son más de las que quisiera reconocer. Hubo un tiempo en el que consideraba que mi vida era un fracaso total. Atribuía las pocas cosas que había hecho bien a la ayuda indispensable de mis seres queridos, mi esposa, mi hijo, mis padres o mis hermanos. Sin embargo, sentía que estaba desperdiciando mi vida en trivialidades del día a día, tales como Netflix, redes sociales o emprendimientos fallidos, que en sí no son un pecado, pero mi vida se estaba yendo al drenaje en estas cosas. Cansado de tantos errores, incluso siendo seguidor de Cristo, decidí hacer una pausa. En ese momento comprendí dos verdades fundamentales. La primera es que he cometido muchos errores al intentar hacer las cosas a mi manera. Pero la segunda, y la más importante, es que Dios ha estado, está y estará siempre presente en mi vida. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios cuidó de Agar e Ismael en el desierto. Su historia nos enseña que incluso cuando nuestras elecciones nos llevan a situaciones complicadas, Dios sigue siendo compasivo, pero sobre todo sigue siendo fiel. En resumen, Ismael es un personaje bíblico con una historia rica en lecciones sobre la escucha divina, la gracia y la providencia. Su legado como padre de los árabes y su papel en la historia de la fe continúan siendo relevantes para nosotros hoy. La expulsión de Ismael y su madre Agar del hogar de Abraham es un episodio crucial en la vida de Ismael. Esta parte de su historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la compasión divina, la providencia y la perseverancia. Génesis 21 del 8 al 14 nos dice: después de que Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, nació, se celebró un gran banquete. En medio de la alegría, Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Esto provocó la ira de Sara, quien exigió que Abraham expulsara a Agar y a su hijo. Abraham, afligido por la situación, consultó a Dios. El Señor le aseguró que cuidaría de Ismael.
y lo haría parte de una gran nación. Con tristeza, Abraham proporcionó a Agar un poco de pan y un odre de agua y los envió al desierto de Berseba. En el desierto, Agar y su hijo enfrentaron la sed, el calor abrasador y la incertidumbre. Agar, desesperada, dejó a Ismael bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. El ángel del Señor apareció a Agar y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo de tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios abrió los ojos y Agar vio un pozo de agua. Ismael fue salvado por la intervención divina. Al ver esta historia tenemos muchísimas lecciones aplicables a nuestra vida, pero solo vamos a detenernos en 3 lecciones rápidamente. Primera, la compasión de Dios. Aunque Ismael era el hijo de una esclava, Dios no lo abandonó. Su compasión se manifestó en el desierto, donde proveyó agua y esperanza. La segunda, la providencia en la adversidad. A pesar de las dificultades, Dios tenía un plan para Ismael. Su vida no fue accidental, fue parte de la historia redentora de la humanidad. Y número 3, la sed espiritual. El agua en el desierto simboliza la sed espiritual que todos enfrentamos. Ismael y Agar buscaban agua física, pero también necesitamos el agua viva que solo Dios puede proporcionar. ¿En qué áreas de tu vida te sientes en un desierto? ¿Dónde necesitas la intervención divina? La historia de Ismael nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y está presente incluso en los momentos más difíciles. La historia de Ismael e Isaac, los 2 hijos de Abraham, es un relato que trasciende las páginas de la Biblia y se entrelaza con 3 principales religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque comparten un linaje común, sus destinos divergen y generan controversias que persisten hasta hoy. Recordemos que Ismael nació de la unión de Abraham y Agar, la esclava egipcia de Sara. Su nombre significa Dios me escucha. Ismael es considerado el ancestro de los árabes. También recordemos que Isaac, cuyo nombre significa risa, nació de Abraham y Sara, su esposa legítima. Dios prometió a Abraham que su descendencia vendría a través de Isaac. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y regalarnos un like si este video está siendo de bendición para tu vida. Recuerda compartirlo con amigos y familiares. Ahora, y para terminar, como en toda controversia, tenemos diferentes versiones. La primera es la versión judeocristiana. Isaac como hijo de la promesa. En la Biblia, Isaac es considerado el hijo de la promesa. Dios confirmó su elección al pedirle a Abraham que lo sacrificara como ofrenda. Sin embargo, un ángel intervino y detuvo el sacrificio, demostrando la fidelidad de Abraham y la gracia divina. El cristianismo reafirma que Jesús desciende de Isaac, lo que refuerza su papel como parte de la línea mesiánica. Ahora, también tenemos la versión islámica. Ismael como hijo del sacrificio. En el Corán, la historia difiere. Según los textos islámicos, Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Aunque no se menciona explícitamente el nombre, los musulmanes creen que se refería a Ismael. Argumentan que Isaac aún no había nacido en ese momento. El Islam también considera a Ismael como el ancestro del profeta Mahoma. Su legado está profundamente arraigado en la tradición islámica. Ahora, la controversia radica en quién fue el hijo elegido para el sacrificio. Los judíos y los cristianos afirman que fue Isaac, mientras que los musulmanes sostienen que fue Ismael. Ismael es considerado el padre de los árabes y su descendencia se extiende por todo el mundo islámico. Por otro lado, Isaac es el ancestro de los hebreos. Y es aquí donde tenemos el conflicto árabe-israelí. Esta divergencia en la historia de los hermanos ha influido en las relaciones entre árabes e israelitas. La lucha por la tierra en la región de Palestina e Israel tiene raíces en estas narrativas. En definitiva, la vida de Ismael e Isaac nos enseña sobre la soberanía de Dios, la compasión
y la diversidad de caminos que pueden surgir de una misma familia. A pesar de las diferencias, ambos hermanos comparten un legado espiritual y nos recuerdan la importancia de la fe y la obediencia. La historia de Ismael e Isaac son un recordatorio de que incluso en la diversidad de creencias hay un hilo común que conecta a la humanidad y nos invita a buscar la paz y la comprensión mutua.